la tu hermana, y yo decía, bueno, es que estos no tienen dos manotas para hacérselos, pero era la costumbre, era la cultura. Pero yo traía ese gen de rebeldía, ese gen de al menos pensar que no era justo lo que estaba pasando. Entonces logré conseguir una tienda que me vendía mis gelatinas. Por cierto, me volví una gran empresaria de la industria de las gelatinas ahí, porque de 40 gelatinas que vendía yo con mi charolita, llegué a entregar 600 gelatinas diarias a las tiendas. Y eso creo que es fundamental, la autonomía económica, el que tengas tu lana, porque la verdad es que el tener dinero permite mandar. Y si las mujeres queremos mandar, también tenemos que tener la capacidad económica, y eso se lo tienen que meter bien clarito todas las mujeres. También en la secundaria hice la preparatoria trabajando y estudiando. Ya trabajaba yo en la presidencia municipal de Tepatepec, y ahí empecé a perfilar la gran aventura, venirme a la Ciudad de México, con solo 16 años, sin conocer a nadie, sin un trabajo asegurado. Para muchas mujeres su día más feliz es el día que se casan, para mí no. Y miren que tengo buen matrimonio. Para mí el día más feliz fue el día que me llegó mi carta de aceptación de la UNAM a la Facultad de Ingeniería. Ese día fue mi liberación. Ese día fue el día que yo sentí que tenía la posibilidad de construir un futuro diferente. Me aventé la carrera trabajando y estudiando de telefonista en un principio. Venía yo con casi 10 de promedio, 9.9. Por eso pienso tanto en los niños de Oaxaca, Cándido, en todos esos niños que hoy no han tenido clases, porque mi 9.9 equivalía a 3.2 en la Facultad de Ingeniería. Mi primer examen de cálculo fue de 3.2. Ahí está el primer problema que tenemos las comunidades indígenas. Nos miden como iguales cuando somos absolutamente desiguales. Nos miden con el mismo estándar del examen de admisión, y no es que seamos más tontos, no. Lo que pasa es que nuestra calidad educativa es bastante mala. Yo me supongo cuántas mujeres como yo quisieron entrar a la UNAM y no lograron pasar el examen. Y cuántos todos los días entran a competir y no se quedan. Entonces, el primer problema que tenemos que enfrentar, si de verdad queremos que las mujeres indígenas tengan mejor acceso a la política, es que tengan mejor calidad educativa, para que entonces podamos realmente estudiar. Pero como soy una luchadora y no me doy por vencida, si en lugar de hacer 10 series de matemáticas hacía 30, y en lugar de estudiar 2 horas estudiaba 10, porque tenía que compensar toda la desventaja académica que yo traía. Obviamente sobrevivir en esta ciudad no fue cosa fácil. Sufrí discriminación, sufrí todo lo que una mujer, abuso, ¿no? Estuve a punto de regresarme al pueblo por un abuso de la que fui objeto saliendo a las 5:30 a trabajar de Iztapalapa, donde estaba el cuarto de azotea donde yo vivía. Porque desgraciadamente mi mamá me había dicho que si un hombre me tocaba me embarazaba, pero nunca me dijo por dónde era la tocada, o sea, y es una cosa absurda, pero una niña de 16 años realmente para mí era la peor vejación que había sufrido. Hubo una cosa que me hizo detenerme en mi intento de regreso. Imaginarme a los hombres de mi pueblo borrachos y a las mujeres en la esquina con una cara de encabronamiento y de enojo con la vida, porque llegas amargada, ¿no? Llegas al final decir, este cabrón va a pegarme, me va a maltratar, y no, o sea, esa cara que yo veía en esas mujeres es lo que me hizo detenerme en mi regreso. Afortunadamente lo logré, afortunadamente me convertí en una buena ingeniera, y miren dónde empezó la diferencia, de ganar 2,000 pesos de telefonista a ganar 40,000 pesos como analista programador, que fue mi primer trabajo ya oficial en el INEGI. O sea, cómo la educación automáticamente te transforma. Por eso, si ustedes no tuvieron la oportunidad de educarse, sí sus hijas. No hay duda que sus hijas tienen que ir a la universidad. No hay duda que una vez, y creo que ahí es donde empieza el gran cambio. Por supuesto que hay una brutal desventaja para las mujeres indígenas. Aquí ya dijeron todas las desventajas, la lengua, las costumbres, el machismo.
pero estoy convencida que la educación tiene que ser el principal cambio. Yo tengo mis dudas a veces de la autoconmiseración. A mí me preocupa un poco la autoconmiseración de decir es que como somos indígenas, entonces para las mujeres todo es difícil y todo, y empezamos a hacer como muy romántico lo que pasa en las comunidades indígenas. Y yo creo que hay cosas que pasan en las comunidades indígenas que no está bien que pasen. Y las mujeres no debemos de permitir que pasen por muchos usos y costumbres que así lo hayan establecido. Y nosotras tenemos que levantar la voz y estar en contra de esos usos y costumbres. Pero lo tenemos que hacer desde adentro de las propias comunidades, con la voz de las propias mujeres. ¿A través de qué? Pues a través del empoderamiento. Por eso cuando fui comisionada con Fox, que además llegué de rebote, yo nunca había estado en la política, llegué por mi trabajo en la fundación, en las comunidades indígenas, lo primero que hice fue crear un programa de infraestructura para llevar agua potable y electricidad. Porque las que llevaban la friega de acarrear el agua pues son las niñas, son las mujeres. Entonces esas niñas y esas mujeres ya no van a la escuela, porque son las que te así como plancha a tu hermano, pone el agua a tu hermano, tráete la leña, y generalmente es a la niña. Entonces yo sentía que el primer tema era la infraestructura para liberar a las mujeres de esas cargas de trabajo. Después me di cuenta que muchos gobernadores chingaron la lana y no se llegaron las obras porque hay una enorme corrupción, pero era un fondo impresionante, un fondo que permitía de verdad dotar de servicios públicos a las comunidades indígenas, carreteras, agua potable, electricidad. Sí me tocó a mí llevar varios proyectos a la Selva Lacandona, como la electrificación, o a la Tarahumara, o construir la carretera Tlapa-Masquelia, en fin, cosas que realmente lo que hacían era quitarle a las mujeres, o el hospital de Tlapa, que permitía que las mujeres ya no se murieran en el traslado a Chilpancingo en caso de una cesárea, ¿no? Entonces, para mí, como ingeniera, sí era muy importante el tema de la infraestructura. Hablando de la política, justo decidí ser candidata a gobernadora de Hidalgo para demostrar que se podía hacer una campaña política sin dinero mal habido, que se podía ganar sin comprar votos, que sin dar despensas, sin dar billetes de a 500 pesos, e inicié una campaña atípica, complicada, con todo un aparato caciquil encima de mí. Y me acuerdo de los comentarios que más me llamaron la atención, fue uno en la Huasteca, de un expresidente municipal panista, que después se cambió del PAN a Nueva Alianza, de Huejutla, donde convocó a todos los agentes municipales y les dijo, ¿a poco a ustedes les gustaría que los mandara una mujer? ¿No? Es más, la grabación fue pública en el programa de Carmen Aristegui. ¿A ustedes les gustaría que su esposa mandara? ¿No? Era lo que ponía en connotación. Y cuando sale público el audio, le digo a Carmen, ¿y nadie se ha puesto a pensar si les gustaría que lo mandara un pendejo corrupto como este cuate? O sea, eso es lo que la gente debería de decir, ¿no? A ver, ese cuate lo sacaron por corrupto, lo sacaron por tarugo, por tranza, pero como es hombre, pues en automático, ¿no? Pero ese era el mensaje que mandaban en cortito para que la gente no votara. Abusaban de los usos y costumbres de las comunidades para evitar el voto hacia otra mujer. Y lo más grave, pues muchas veces también es cómo las mujeres, asusadas por ciertos caciques, como es el caso de San Juan Cotzocón, ¿no? De cómo una mujer que ganó como agente municipal, otras mujeres, eres una cualquiera, eres una buena para nada, ¿no? O sea, pues ahí hay que tener cuidado cuando las mujeres nos están usando para dañar la imagen de otra mujer. Creo que la violencia política hacia las mujeres es cuando empiezan a hablar de nosotras, de preguntas que a un hombre no se las haría. Entonces, que sí he tenido amantes, yo decía, sí he tenido todos, ya me eché a todos, ya, para que no me empiecen a inventar uno más, ¿no? Entonces, entonces mi carácter desenfadado hacía que pues estas cosas se me resbalaban. Me quedé a 3 puntos de ser gobernadora de Hidalgo, no se logró, pero lo que sí les puedo decir, hice una campaña digna, no me pasé del tope de gastos de campaña, no di una sola despensa, no hice una promesa
de cosas que no debía. Es más, me dijeron, creo que tú perdiste porque le dijiste a la gente que le ibas a poner a trabajar. Y eso no se dice en política. A la gente se le dice que se le va a regalar todo. Y entonces sí que vota por ti. Entonces, esa experiencia fue muy valiosa. Y como era residente en la Ciudad de México, porque en esta ciudad llegué hace 35 años, y me convertí en una empresaria exitosa en el mundo de los negocios, me dijeron, ¿por qué no eres delegada de Miguel Hidalgo? Y yo dije,